Lo tenemos del otro lado a Manuel Loaces, él es abogado, justamente especialista en estos temas. ¿Qué tal, Loaces? Ezequiel Orlando aquí con Jimena Fuerte, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, gracias por atendernos. Escuchamos ahí un poco de eco, no sé si de la parte de usted, me parece. Yo me escucho bien y Ahí está. ahí me escuchan. Creo que ahí estamos bien. Sí, No estamos toquemos bien. nada entonces y no toquemos nada. Cualquier cosa avisamos. Bueno, ¿qué pasó entonces? Hubo un tribunal, una segunda instancia que dijo el DNU de Milei, la desregulación de prepagas del DNU de Milei es inconstitucional. Sí, tal cual. El viernes la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Entre Ríos, resolvió declarar inconstitucional el decreto 70 del 2023 que desregulaba el mercado de medicina prepaga y es el primer fallo de la justicia federal en ese sentido. El fallo fue en un proceso colectivo y va a beneficiar a miles de usuarios de la empresa OSDE que forman parte de ese proceso. Va a servir también para que los 2 millones de usuarios que tiene OSDE puedan hacer reclamo en sede administrativa valiéndose de este antecedente. Pero lo más interesante me parece a mí que este primer fallo que declara la inconstitucionalidad va a terminar operando y cuestionando, sirviendo para cuestionar el acuerdo al que llegó el gobierno nacional con las empresas de medicina prepaga para a partir de julio tener absolutamente liberalizado el mercado y poder fijar la cuota que quieran. Eso no se puede hacer porque lo hicieron basándose en un marco normativo que la justicia declaró inconstitucional. Ahora, ¿se podría llegar a extender este fallo a las demás prepagas? Yo entiendo que lo que va a suceder a partir de ahora que teniendo en cuenta este antecedente en las miles y miles de procesos que hay a lo largo y a lo ancho del país por este tema, los abogados vamos a presentarnos a decir que es un hecho nuevo relevante y que se revise el cuadro de situación. Todavía tiene que expedirse la Cámara porteña, ¿no? Claro. Sobre numerosas presentaciones. Ahí no le tengo mucha fe, ¿no, doctor? ¿Cómo? Ahí yo no le tendría mucha fe a la Cámara porteña. ¿Cómo lo ve usted? Lo que sucede es que el decreto es flagrantemente inconstitucional. O sea, nos asiste la razón. Milei derogó todo un sistema que protegía al consumidor, porque la ley 26.682 lo que prevé es que cuando debe decidirse un aumento, necesariamente debe pasar por el contralor previo de la Superintendencia de Servicios de Salud y evaluar si hay una variación en la estructura de costos, es decir, el pedido de aumento tiene que estar justificado y debe ser controlado previamente por la Superintendencia. Esto está en una ley que Milei derogó a través de un decreto. Esto no se puede hacer. En todo caso, tenía que haber llevado un proyecto al Congreso y tratarse. Por lo tanto, todo el marco normativo en el cual se basó el sistema de medicina prepaga para hacer estos aumentos es inconstitucional, es un decreto inconstitucional. Ahora, sí. El problema acá es el negocio financiero, sí. Porque muchas veces los jueces resuelven en favor de aquellos que judicializan la situación. El tema es que las prepagas le cobraron muy por encima de la inflación a los usuarios, hicieron inversiones financieras y cuando te lo tienen que devolver, te lo devuelven a una tasa mucho más conveniente o a la tasa pasiva del Banco Nación. Por lo tanto, más allá de la discusión por el derecho a la salud, que obviamente es la prioritaria, detrás de todo esto hay un negocio financiero monumental. Monumental. Ahora, a ver, para que quede claro, los que tienen OSDE ahora pueden hacer un reclamo administrativo y les devuelven todos los aumentos desde diciembre para acá. Deben hacer un reclamo. Deben hacer un reclamo. Claro, por eso. Los que no deben hacer nada y están automáticamente beneficiados son los miles
de usuarios de OSDE que participan del proceso colectivo en Entre Ríos. Está bien. Que son Clarísimo. personas de OSDE de todo el país, no solo de Entre Ríos, Sí. que se adhirieron a ese proceso colectivo. Son miles de personas beneficiadas automáticamente. Bien. Ahora, OSDE tiene 2 millones de afiliados. Sí. Esos 2 millones de afiliados deben presentarse ante la prepaga y, basándose en este fallo, hacer el reclamo administrativo porque les asiste totalmente razón por un tema de principio de igualdad. Digo, ¿Y qué si pasa? ya ¿Y están qué pasa beneficiados cuando? esta persona porque a mí no me beneficia? Perfecto. Ahora, esto más tiene que tener también implicancias jurídicas en el resto de las empresas de medicina prepaga. Hay que continuar con la batalla judicial. Sí, OSDE es la prepaga con más cantidad de afiliados, entiendo, ¿no? Después le sigue Swiss Medical, creo, y después el resto. Por lo tanto, esto, Sí. si se definió para OSDE, entonces cualquiera que haga un reclamo con las otras puede llegar a tener un resultado favorable también. ¿Y qué significa entonces? Que OSDE, a partir de ahora, tiene que cobrar lo que cobraba en diciembre, que los aumentos de ahora no los necesitaba. ¿Cuál fue cómo funciona eso? Porque las empresas dicen, no, bueno, pero yo necesito cobrar lo que estoy cobrando. Y ahora viene un nuevo aumento en septiembre, ¿eh? Lo que sucede es muy interesante la pregunta que hace. En realidad lo que se tiene que hacer OSDE es justificar el pedido de aumentos de diciembre para acá en una variación de la estructura de costos. Claro. Y esto debe decirlo la autoridad de aplicación, que es la Superintendencia de Servicios de Salud. Dato de color, el Superintendente de Servicios de Salud fue durante 20 años directivo de OSDE. Ah, mira. Por lo tanto, Claro. es el lobo cuidando el gallinero, ¿no? Como todo en este gobierno. Pero el tema es, todos entendemos que estamos en un país inflacionario, que tiene la industria de medicina prepaga muchos insumos dolarizados y puede tener la necesidad de subir las cuotas, pero debe hacerlo con un control del Estado y debe hacerlo justificando el porqué. No puede quedar completamente Claro. liberalizado porque estamos ante la ley de la selva, lamentablemente, si eso se da. El problema es que Además, no justificaba, lo ¿no? que estuvimos viendo... No, y además Sí, también... No, digo, perdón, el problema es que no justificaba los aumentos. Simplemente te decía, te voy a aumentar tanto. Absolutamente, y además hubo 3 poblaciones que tuvieron aumentos por encima de la media. Adultos mayores, Sí. personas con enfermedades crónicas y discapacitados. ¿Esto por qué? Porque desde un punto de vista de costos, son obviamente afiliados que le demandan más a la prepaga. Por lo tanto, las prepagas hicieron una verdadera purga de afiliados, Claro. de una lógica muy perversa, y dejaron del universo de personas que están comprendidos en el sistema de prepagas, que son 6 millones de personas, bueno, golpearon especialmente a estas poblaciones que son las que más necesitan el servicio, son las más vulnerables y que además son público cautivo, porque no es que pueden Claro. dejar una prepaga y al otro día afiliarse en otra. No, claro, y el No las superintendente de Servicios de Salud, en vez de ponerse del lado de los afiliados, en vez de ponerse del lado de los pacientes, lo que hizo fue ponerse del lado de las empresas, porque ahora lo que salió a decir el otro día en Twitter fue, esto solamente es para OSDE, ¿eh? Si vos tenés otra cosa, jodete, seguí pagando lo que estás pagando, básicamente. Si no te Sí, alcanza, bueno, jodete. El gobierno está haciendo tratando de hacer un control de la situación para que no tenga un efecto expansivo, pero a mí me parece Claro. que es inevitable porque es inconstitucional la acción del gobierno. Lo que sucede es que la justicia te puede dar la razón, pero repito, ya hay un fenómeno acá de negocio financiero que se consolidó y una purga de 600.000 personas que dejaron el sistema de salud de prepaga por no poderlo pagar, que eran fundamentalmente personas de estas características que te dije antes, ¿no? Sí. Adultos mayores, discapacitados. Por lo tanto, es muy, muy negativo todo lo que pasó y es muy perverso. Creo que acá se resalta la importancia que tiene el Estado de regular
ciertas actividades para que no haya este tipo de desmadres. Pero una pregunta, por ahí es medio leguleya, pero ¿la ley que regula a las prepagas sigue vigente o no? ¿O el DNU la borró? Porque Lo un que DNU pasa no es que puede el borrar una DNU, ley. bueno, eso es lo que dice la justicia de Paraná en el fallo, justamente. Gobierno Nacional, si vos querés derogar Claro. parte del articulado clave de esta ley que protege a los usuarios de medicina prepaga, en todo caso tenías que presentar un proyecto en el Congreso y si lograbas las mayorías suficientes, derogar el articulado o hacer la modificación que quieras. Vos no tenías ni necesidad ni urgencia necesaria para poder realizarlo por vía de decreto. Así que es tal cual lo que vos decís, el gobierno abusó de la herramienta del decreto de necesidad y urgencia en un montón de temáticas que afectan a la vida cotidiana de millones de argentinos y también en este tema de prepagas. Entonces, lamentablemente es una pelea de David contra Goliat, porque los usuarios de prepagas necesariamente tuvieron que judicializar su situación como lo tienen que hacer, vale decirlo, para tener un tratamiento oncológico, para que le reconozcan el pago mensual del geriátrico, bueno, para tener un tratamiento de discapacidad. La verdad que se hace cuesta arriba, hoy por hoy, lograr que las prepagas tutelen el derecho a la salud que deberían garantizar. La verdad que es importantísima esta noticia, la que consiguieron para todos los usuarios de medicina prepaga en general, más allá de que se aplique en concreto para OSDE, insisto, es la prepaga con mayor cantidad de afiliados del país y por lo tanto esto habilita a que cualquiera que tenga cualquier otro servicio de medicina privada se presente en la justicia, haga una denuncia. Y con esto, que además es una segunda instancia, porque fue una Cámara, ¿no? La Cámara Federal, la que lo definió, con esta segunda instancia como antecedente, pueda tener un fallo favorable para que den para marcha atrás todos los aumentos que hubieron desde diciembre para acá, que estuvieron muy por arriba de la inflación. La salud estuvo por arriba del promedio de los rubros y la medicina prepaga muy por encima de eso todavía, encima. Así que es una muy buena noticia y nos alegra mucho, por lo menos una buena para arrancar la semana. Manuel, muchas gracias. No, gracias a usted por el espacio, a disposición. Un abrazo grande.